en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, porque en este capítulo vamos a encontrar los mensajes a las iglesias. Ahora, estas fueron iglesias locales. Vamos a leer un momento más del versículo 1 al versículo 7, que es el mensaje a la primera iglesia de estas 7, y esta iglesia es de Éfeso, ¿sí? Pero los mensajes que ahora se van a dar son mensajes a iglesias locales, y estos mensajes fueron dirigidos con propósito, fueron mensajes dirigidos. Y como sabemos, ¿verdad? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Sabemos que toda la Biblia es inspirada por Dios, claro, incluyendo las cartas, ¿verdad? Estos mensajes a las 7 iglesias, y esto el Señor nos lo ha dejado para nuestra enseñanza. Dios nos habla por medio de estas cartas. Usted podría decir, pero no está dirigida a la iglesia de Margaritas. Bueno, como iglesia del Señor sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios, y Él ha preservado su palabra y nos ha dado su palabra para que nosotros la apliquemos en nuestros corazones, ¿sí? Entonces vamos a comenzar con versículo 1 del capítulo 2, que dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Vamos a orar. Señor y Padre eterno, nuevamente nos acercamos en oración, Señor, a tu trono de gracia, pidiendo que tú bendigas este tiempo. Señor, queremos escuchar atentamente tu voz. Sabemos, Señor, que tú nos has dejado estos mensajes, Señor, en tu palabra, y tú tienes propósito para ellos, Señor. Tú sigues hablando, tu palabra es viva y es eficaz, Señor. Por favor, aplica las verdades que vamos a estar viendo, Señor, en nuestro corazón. Nuestro anhelo y deseo es que nuestro Señor Jesucristo reciba la gloria a través de todo lo que hacemos. Pedimos, Señor, que te quedes con nosotros, que quites toda distracción que pudiera haber, Señor, en nuestra mente o en nuestro corazón, Señor. Todo aquello que pudiera distraernos, Señor, por favor, quítalo para que podamos poner atención a tu palabra únicamente, Señor. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. No vamos a meternos a un estudio de versículo por versículo. Más bien quisiera que fuera un estudio en una perspectiva práctica, ¿sí? La intención de estos mensajes es que nosotros lo apliquemos a nuestra iglesia local y que sepamos lo que el Señor quiere de nuestra iglesia, que nosotros podamos comprender el sentir de Dios y su voluntad, para que como iglesia podamos mejorar. No hay duda, hermano, que Dios quiere perfeccionar a la iglesia, ¿verdad? Y una de las formas que Dios utiliza para perfeccionarnos es su palabra, ¿amén? Entonces es lo que vamos a estudiar en esta noche. Aquí dice, hermanos, en versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Nuevamente fue una iglesia local a la que fue dirigido este mensaje. El ángel, hermano, al que se refiere es esta frase que acabamos de leer, se va a repetir en las 7 iglesias. Aunque hay similitudes en los mensajes, en las presentaciones, hay ciertas similitudes, lo que siempre se va a repetir es esta frase: escribe al ángel
de la iglesia, y claro, ¿verdad? A cada iglesia, en esta ocasión es a Éfeso. ¿Quién es este ángel? ¿Por qué nos está diciendo escribe al ángel de la iglesia? ¿Cada iglesia tiene un ángel, pregunto? Bueno, cuando nos metemos, ¿verdad?, a estudiar un poquito más este término ángel, no se limita el significado, ¿verdad? No se limita a un ángel, ¿verdad? Celestial, algo que, ¿verdad? Un ser celestial que, como nosotros, ¿verdad? Lo imaginamos, ¿verdad? Blanco, ¿verdad? Y que está ahí con sus alas. No. Ángel significa un mensajero. Entonces, ahorita la orden está diciendo, ¿verdad? Escribe al mensajero de la iglesia. Ahora, esa palabra ángel es ángelos en su idioma original y precisamente significa mensajero. Entonces, si podemos verlo de esta manera, escribe al mensajero de la iglesia en Éfeso. ¿Cuál es ese mensajero? Bueno, no hay duda, hermano, que Dios ha puesto un mensajero en cada iglesia local. Lo vamos a ver en la iglesia de Éfeso, en la iglesia de Esmirna, Pérgamo. Lo vamos a estar viendo. Ese mensajero, ¿quién es? Bueno, sin duda alguna es el pastor. ¿Sí? Dios ha puesto un mensajero, alguien que va a proclamar el mensaje de Dios, no que va a traer nueva revelación, no alguien que va a decir Dios me reveló, ¿verdad? Tratando de decir que es fuera de la Biblia lo que Dios le ha revelado. No, un mensajero que está anunciando el mensaje ya revelado, ya escrito, que tenemos aquí. Entonces el mensaje a la primera iglesia es la iglesia de Éfeso, y se le está diciendo escribe a este mensajero, y luego dice el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Y quién es el que anda en medio de los 7 candeleros? Bueno, en versículo 19 del capítulo 1 dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. En el versículo 18 nos está hablando del Señor Jesucristo, es decir, es el Señor Jesucristo el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros, ¿sí?, de oro. Es nuestro Señor Jesucristo, hermano, quien ahora se está presentando a sí mismo. Cristo se presenta para mostrarnos y recordarnos quién es Él y qué lugar debe tomar Él, qué lugar debe tener en nuestra iglesia. El problema, hermano, muchas veces es que aunque sabemos que Cristo es Rey, aunque sabemos que Cristo es la cabeza de la iglesia, no lo asimilamos de esa manera. Lo sabemos con nuestra mente, pero no lo asimilamos con nuestro corazón. De manera que podemos perder el sentido del propósito de nuestra iglesia. Una iglesia sin cabeza, hermano. Una iglesia que es solamente el cuerpo que se dirige y se rige por sí mismo, no tiene sentido. Nosotros dependemos de la cabeza que es Cristo. Él debe tomar, hermano, la preeminencia. Él debe tomar el primer lugar en nuestra congregación. Amén. Él debe ser glorificado en su iglesia y la persona más importante siempre es Él. Debemos mirarlo a Él. Debemos honrarlo a Él. Y en esta carta, hermano, Él comienza, en este mensaje a la iglesia de Éfeso, Él comienza presentándose a sí mismo y haciendo recordar al decir, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, que no se está hablando sino de autoridad.
¿Qué nos está hablando sino de poder y de dominio que Él tiene sobre las iglesias, sobre los mensajeros y sobre las iglesias? Él es quien tiene toda la autoridad sobre nuestras vidas. Él fue quien nos salvó. Amén. Él fue quien nos compró. Y Él tiene toda la autoridad para decirnos lo que debemos hacer. Entonces, pensando en esto, hermano, debemos recordar que Él siendo la autoridad, Él siendo la cabeza de nuestra iglesia, ahora nos va a dar un mensaje. Ahora nos va a decir cómo debemos vivir y lo que debemos hacer. Pero en esta presentación, sí nos habla de que Él tiene toda la autoridad. Pero también, hermano, nos dice, yo conozco tus obras. El Señor conoce las obras de la iglesia. No hay nada que Él pase desapercibido. No hay nada que al Señor le sea oculto. Él sabe lo bueno y lo malo de nuestra iglesia. Aunque queramos nosotros aparentar algo, el Señor conoce, el Señor sabe nuestros corazones. Él sabe exactamente en lo que estamos batallando como iglesia, como individuos. Él conoce nuestros corazones. Y entonces comienza diciéndonos, yo conozco, en versículo 2, yo conozco tus obras. A mí nada me es oculto. Todo pensamiento el Señor lo sabe. Toda intención del corazón para el Señor no es oculto. El Señor es omnisciente, omnipresente. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde me iré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si fuera hasta lo más profundo, ¿verdad? Aún ahí me guiará tu mano. No hay lugar en este mundo, hermano, donde Dios no esté. No hay lugar en este mundo donde Dios no vea. Los ojos de Jehová recorren y pasean toda la tierra, hermano. No hay lugar que Dios no pueda ver. Y Él conoce nuestras obras. Él sabe, hermano, lo que nosotros tenemos en nuestro corazón y aunque nosotros querramos ocultarlo con una apariencia, ¿verdad? Quizás diciendo, no pasa nada, yo estoy bien. Mi vida espiritual está en muy buenas condiciones. Mira, yo estoy sirviendo, yo estoy aquí en la iglesia, yo estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro. Y podemos mostrar una apariencia, pero realmente Él conoce nuestro corazón. Él conoce nuestras obras. Y dice, yo conozco en su presentación, ¿verdad? Como Él se está presentando, es una introducción del Señor, ¿verdad? Para lo que sigue. Y si Él nos habla de su autoridad, quién es Él, cómo Él tiene esas 7 estrellas en su diestra, que Él las puede manejar, que Él tiene esa autoridad para moverlas, para hacer conforme a su voluntad, y anda en medio de los calderos, en medio de las iglesias. Él tiene toda la autoridad sobre nuestra iglesia y no hay nada que se escape de su conocimiento. Nada, absolutamente nada, hermanos. Por eso debemos nosotros proceder siempre con temor delante de Dios, porque a Dios nada le es oculto. Así es que en este mensaje, hermano, se introduce, ¿verdad?, diciendo quién es Él, lo que la iglesia debe ser para Él y quien Él debe ser para nosotros, ¿verdad?, el lugar que debemos darle como iglesia. Yo conozco tus obras. Y luego, hermano, en versículo 2, si continuamos la lectura en el versículo 2, nos dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Ahora, el Señor, hermano, es muy claro que el Señor reconoce las buenas obras que nosotros hacemos. Él reconoce, mira, sí va a traer una dura reprensión sobre la iglesia, pero antes de esta reprensión, Él reconoce lo que sí se está haciendo bien.
Tenemos en este mensaje la presentación de Cristo. Tenemos un elogio de parte de Cristo mismo, de nuestro Señor, que está reconociendo lo que se está haciendo bien y dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, todo lo que tú haces por mí, yo lo sé. Y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Es algo bueno, hermano. Algo que el Señor está reconociendo, que la iglesia estaba haciendo, y Él lo reconoce como algo bueno y le dice: sigue adelante, sigue así, eso está bien. El Señor no es injusto para olvidarse de nuestras obras, nos dice en el libro de Hebreos. Dios no es injusto, hermano, para olvidar la obra de cada uno de nosotros. Dios no se olvida, hermano, de lo que nosotros hacemos por Él y para Él. Él lo ve, Él lo examina, Él lo acepta o Él lo rechaza. Pero Dios no es injusto para olvidarse de las obras que hacemos para Dios. Entonces, en este elogio, hermano, recuerda, todo lo que tú haces por Dios tiene una recompensa. Y aunque no la tuviera, debemos hacerlo por Él y para Él, hermano. Pero sí tiene una recompensa. De manera que Dios reconoce lo que estamos haciendo para Él y da estas palabras. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Eso es bueno. Sigue así, sigue adelante, busca al Señor, sigue haciendo la obra que tú haces para Dios, sigue haciendo con esa fidelidad, con ese fervor, hermano. Quiero animarte que recuerdes que al ser Dios quien ve, quien examina, haz las cosas para Dios. Busca, como vimos la semana pasada, busca agradarlo a Él. Que tu proceder, si vas a hacer algo para Él, hazlo para agradarlo, para buscar su gloria. Y Dios mira todo eso y Dios lo premia. Sigue con tu fidelidad al Señor. Y luego trae una reprensión, versículo 4. Pero tengo contra ti. Y ahí está lo que no nos gusta, hermano. Ahí está la parte que a ninguno de nosotros nos gusta que nos llame la atención, ¿verdad? Está bien, ¿verdad? Y estamos contentos cuando se reconoce lo bueno y se reconoce el trabajo. Y mira, me reconocieron lo que hice. Y mira, estuvo bien todo esto. Pero ¿sabes? Lo que no nos gusta es cuando se nos reprende. Es ahora el momento en que se nos va a decir lo que estamos haciendo mal. Y el versículo 4 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cómo una iglesia, hermano? Una iglesia del Señor, ¿cómo puede hacer tantas cosas, pero haber dejado su primer amor? ¿Cómo es posible esto? Si ya nos está diciendo de un arduo trabajo, si ya nos está diciendo de una iglesia que trabajaba arduamente, que tenía paciencia, que no soportaba a los malos, que había probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, que los halló mentirosos, sufrido, ¿verdad? Una iglesia sufrida, una iglesia que había tenido paciencia, que estaba trabajando arduamente. ¿Cómo puede una iglesia así, hermano, hacer todo esto, pero no tener ese amor? Dios tiene que reprenderlos, tiene que decirle: mira, todo esto está bien, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, las que ya mencionó, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. En esta reprensión, hermano, el Señor le está diciendo que sí estaba haciendo grandes cosas, pero había dejado su primer amor. Y yo quiero preguntarte, hermano, ¿cómo está tu primer amor? En el orden del amor que debemos tener, recuerda, el primer y grande mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El primer mandamiento, hermano, es amar a Dios con todo lo que somos. Dios es digno de mi amor y Dios debe tomar el primer lugar de mi amor. Es decir,
yo no puedo amar a mi esposa primero que a Dios. Dios dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Dios es primero. Y yo pregunto, en la lista de tu amor, ¿está Dios como número uno, hermano? ¿O ya lo has invertido y el primer amor eres tú mismo? ¿O el primer amor es alguna cosa o alguna actividad o alguna persona fuera del Señor? El Señor es celoso, hermano. Él es celoso. O almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Verdad? Él es celoso. La Escritura dice, ¿verdad? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, ¿nos qué? Anhela celosamente. Hermano, el Señor es celoso y Él nos manda que lo amemos a Él primero. Nuestro primer amor debe ser Él. El segundo mandamiento, el segundo amor, ¿verdad? ¿Qué dice? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amar al Señor. El primer amor que debemos tener, hermano, y que debemos recordar, probablemente estás haciendo algo para Dios. Y hermano, qué bueno, quiero animarte que tú sigas fiel, que tú sigas activo, que tú sigas trabajando en la iglesia, en las cosas de Dios, que sigas participando, que cada vez que se requiere algo levantes tu mano, que estés dispuesto a trabajar. Pero hermano, aunque hagas todo eso, si no tienes amor por Dios, no está funcionando. Él quiere tu corazón. Él quiere mi corazón. Él quiere, hermano, tener el primer lugar, no el segundo lugar. Ay, Señor, pero estás en segundo lugar, mira qué privilegio. No, Él quiere el primer lugar. Y Él merece el primer lugar. Debemos amarlo a Él y todo lo que hacemos por Él debe ser hecho con amor. Él está en primer lugar. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y la reprensión, hermano, es porque aunque la iglesia estaba haciendo muchas cosas, a Dios y su amor por Él ya lo habían dejado. Has dejado tu primer amor. ¿Cómo está tu primer amor? Mira, muchos de nosotros recordamos el momento cuando Dios tenía el primer lugar en nuestras vidas. ¿Alguien recuerda eso, hermano, en su vida? Recuerda, levanta su mano, hermano, si usted recuerda cuando Dios era el todo en tu vida, era el primer lugar. Esto regularmente, ¿verdad? Nos pasó cuando le conocimos a Él. ¿De quién hablábamos todo el tiempo? De Él, hermano. Estaba en el lugar donde estábamos, decíamos, Él me salvó, estábamos contentos, estábamos agradecidos, a todos queríamos compartirles de Él, ¿verdad? Y hablábamos de la iglesia y había gozo en nuestro corazón y hermano, nuestro primer amor, activos, fervientes, fervorosos. Mira, nos decían cosas, nos criticaban en la familia. ¿Y qué nos importaba eso? ¿Qué nos llamaba la atención eso? Nada. Se nos decía, pero oye, es que, ¿verdad? Tú estás mal, mira, estás loco, eres un fanático, ya te lavaron el cerebro en la iglesia, ya hicieron saber cuántas cosas contigo. Mira, nada de eso lo tomábamos, estábamos bien activos. En la misma iglesia, hermano, había hermanos que hablaban mal de nosotros. ¿Y qué pasaba? Como si nada, ¿verdad? Bien fervientes, bien fervorosos, gozosos, ¿verdad? Trabajando para el Señor, sin tener resentimiento, sin tener envidia con los hermanos, porque había algo más importante que seguir, era Dios. Y hermano, qué hermoso es ver el primer amor en una persona, ¿verdad? Cuando una persona se convierte en Cristo, ese fervor, ese gozo, no quiere salir de la iglesia. Hermana Magda, ¿verdad? Me acuerdo cuando nos decía, yo quisiera estar los 7 días de la semana, las 24 horas aquí en la iglesia, aquí me gozo. Me acuerdo la hermana, ¿verdad? Nos decía,
cuando cantaba y estaba tan llena, tan plena del Señor, y gloria a Dios por eso, hermano, tenía todo su corazón con el Señor. Eso nos demostraba que el primer amor para el hermano era Dios. ¿Se acuerda, hermano, todo lo que estaba dispuesto a hacer por él? Algo característico del primer amor, ¿verdad? Cuando Dios tomó el primer lugar en nuestras vidas, cuando Él tenía nuestro corazón, no importaba cuánto tiempo duraba el servicio, estábamos. Y no importaba, hermanos, si el domingo hacía calor, aquí estábamos. Y no importaba si hacía frío, allí estábamos. Si estaba lloviendo, hermano, llegábamos a la iglesia. Si estaba, ¿verdad? El solazo tremendo, allí estábamos en la iglesia. ¿Qué nos detenía, hermano? Nada. No había pretexto para no ir a la iglesia, allí estábamos fervientes. Allí estábamos, hermano. No había excusa para no ir a la casa de Dios. Allí estábamos, hermano. Nada nos detenía, ¿verdad? Estábamos en la casa de Dios. Una característica de ese primer amor, hermano, es que el pastor predicaba, ¿verdad? Y se le olvidaba el tiempo al pastor. Y no estábamos viendo el reloj cada ratito de eso. Eso nos lo predicó el otro día y otra vez está predicando lo mismo. ¿Verdad que no hacíamos eso? Gloria, pastor, échele más, ¿verdad? Yo quiero saber más de él. Yo tengo dudas. Y a ver qué significa esto. Y nos acercábamos al pastor, ¿verdad? O a algún hermano y le decíamos, oiga, ¿y qué significa esto en la Biblia? Yo quiero saber. Teníamos esa sed, teníamos ese gozo, teníamos ese deseo de saber más de nuestro Dios. ¿Y qué pasa, hermano? ¿Cuál es una de las características cuando Dios ya no es el primero en nuestro amor? Ya tenemos desdén por las cosas de Dios, ¿verdad? Ya estamos como cansados. Para otras cosas estamos activos, ¿verdad? El fútbol, el televisor, las películas, la familia, para todo hay ese fervor, pero ya se trata de las cosas de Dios. Es que no tengo tiempo. Es que ya me tengo que ir y ya está predicando más de lo debido y se está extendiendo el tiempo y ya nada más estamos criticando a los hermanos, ya nada más estamos pensando, ¿verdad?, en lo que vamos a hacer cuando salgamos, o sencillamente ya no venimos a la iglesia y ya decimos, no, yo ya no voy a ir el jueves, ya no voy a ir el domingo, ya no voy a ir el sábado, ya no voy a hacer esto, ¿verdad? Y empezamos a poner pretextos. No, pastor, es que mire el trabajo, es que la familia no está fácil, es que mire, ya tengo otros compromisos, ya tengo unos deberes, ya tengo unos quehaceres, y mire, no me es posible ya asistir a la iglesia, ya no es posible que yo vaya y lo del aseo, pues yo ya no lo puedo hacer, mire, usted entenderá, y ya empezamos a poner pretextos por las cosas de Dios. ¿Vale? Cuando Él lo era todo, no había nada que estorbara nuestro gozo. No había nada que estorbara esa decisión de serle fieles. Y aunque hubiera oposición, eso no era estorbo, hermano. Ahí estábamos, ¿verdad? Le hacíamos como se pudiera. Estábamos en la iglesia. ¿Qué ha pasado, hermano? ¿Qué pasa con una iglesia que pierde su amor por Dios? Dios tiene algo que decirle a la iglesia. Y el Señor se lo dice a la iglesia de Éfeso: tengo contra ti que has dejado tu primero amor. Y eso no está bien. Eso no está bien. Pero podemos hacer muchas cosas para Dios sin tenerlo a Él primero, sí, hermano. Hay muchas cosas, es precisamente lo que la iglesia hacía. Y es lo que podemos caer en ese error, hermano. Mira, tener conferencias, ¿verdad? Tener actividades evangelísticas. Podemos tener muchísimas cosas, pero si no es Él nuestro primer amor, hermano, no va a haber fruto de ello. No estamos haciendo las cosas. Si hay algo que el Señor nos dijera sería: hey, no te olvides de tu primer amor.
Y está bien que hagas eso, no dejes de hacerlo. Por eso dice, haz las primeras obras, no lo olvides, síguelo haciendo. Pero ten tu primer amor. Recuerda, y hermano, entonces vemos el elogio a la iglesia, ¿verdad? Que el Señor reconoce lo que se está haciendo bien para Él, pero tenemos una reprensión, cosa que no nos gusta, ¿verdad? Pero Él reprende diciendo, has dejado tu primer amor. Y entonces nos da una instrucción. En el versículo 5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Y que dice, arrepiéntete. Arrepiéntete. Y haz las primeras obras. El Señor, hermano, ahora trae una instrucción a su iglesia, ¿verdad? Que ha dejado su primer amor. Es que se arrepienta por esta acción de haber dejado su primer amor. Arrepiéntete, ve de dónde has caído. Y luego nos dice, haz las primeras obras, no dejes de hacer aquello. Tú continúa haciéndolo y no dejes tu primer amor. Y el Señor es claro en esta instrucción. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Hermano, hay algo de lo, hay probablemente que arrepentirnos de haber dejado el primer amor. Pero sabes, hermano, hay un retorno muy cerca. Es el arrepentimiento. Arrepiéntete, regresa al Señor. Pídele perdón por haber quitado ese lugar que a Dios le correspondía y haber puesto algo o alguien en su lugar. Hay una motivación aparte, hermano. Ya vemos el elogio, vemos una reprensión, vemos la instrucción, pero vemos también una motivación que en versículo 7 se nos dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Debemos, hermano, arrepentirnos y volver a esa comunión, volver a esa relación especial que teníamos con Él. No debemos olvidarnos quién debe estar primero en nuestra vida. Y en nuestro arrepentimiento debemos regresar a Él y debemos, hermano, hacer esas primeras obras. Debemos arrepentirnos y regresar a ese fervor que teníamos y seguir haciendo las cosas para Dios. Amén. En este primer mensaje, hermano, que vemos en esta noche, es un mensaje a las iglesias que estaban en Asia Menor. 7 iglesias, hermano, que reciben palabras del Señor. No le dé miedo, hermano, estudiar el libro de Apocalipsis. Algunos han dicho, ¿verdad? Es que a mí no me gusta el libro de Apocalipsis porque luego veo tantas cosas que no comprendo y hasta pesadillas tengo a veces cuando veo lo de la, ¿verdad? Esa bestia que sube del mar y no tenga miedo. La Biblia dice, bienaventurado el que lee, en el versículo 3 del capítulo 1, y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y en esta introducción, hermano, claro, se nos está hablando un mensaje a las iglesias. Ahora, antes de terminar, hermano, debemos comprender que hay un tiempo, cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, nos damos cuenta que vemos cosas del presente y vemos cosas del futuro, cosas que todavía no suceden, las cosas que son y las que serán después de estas. Cronológicamente hablando, hermano,
yo creo que las cosas que es en el tiempo del capítulo 2 y capítulo 3 que son mensajes a las iglesias. Y aún yo creo, hermano, que cronológicamente sí nos está hablando del tiempo de la iglesia en estos mensajes. Como si de alguna manera el Señor hubiera dado estos mensajes a estas iglesias locales y al mismo tiempo estuviera marcando el recorrido de la iglesia. El primer mensaje mostró, ¿verdad?, el comienzo de la iglesia, pero al final vemos una iglesia que el Señor Jesucristo dijo: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Una iglesia apagada, una iglesia fría, la iglesia de la Odisea. Una iglesia que el Señor tibia, ¿verdad?, donde dice: te vomitaré de mi boca. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete, ¿verdad? Entonces vemos como una línea del tiempo también en el estudio de las iglesias, de manera que cuando termina el mensaje a las iglesias, el capítulo 4 dice Juan, que escuchó una voz como de trompeta hablando con él: sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y entonces dice: al instante yo estaba en el Espíritu. Y después de esto, ¿verdad? Tenemos una visión celestial. El capítulo 4 y capítulo 5, ya vemos a la iglesia estando allá. Los 24 ancianos que representan la iglesia están allí tomando sus coronas, poniéndolas, ¿verdad?, delante de que es digno, y diciendo: digno eres de tomar la honra, la gloria, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad fueron hechas. Allí están alabando al Cordero. ¿Quiénes? De todo linaje, pueblo, nación y lengua. Y la iglesia ya no se menciona, hermanos. Si usted se fija en el capítulo 4, sobre la tierra ya no se menciona hasta el capítulo 19, cuando la iglesia regresa con Cristo. Eso significa, hermano, que durante todos esos capítulos sobre la tierra ya no hay iglesia, hasta que regresan con Cristo. Amén. Vamos a terminar este estudio, hermano, esperando la siguiente semana continuar con el siguiente mensaje. Vamos a orar. Señor y Padre eterno, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Dios, por este tiempo en el que hemos podido abrir la Biblia. Pedimos, Señor, que tú sigas ayudándonos a comprender tus verdades. Que sea tu Espíritu Santo nuestro Maestro, que nos esté guiando a toda verdad. Que todo lo que estamos viendo, Señor,